Hola a todos, mi nombre es Pedro Juárez Velasco, soy estudiante de la carrera en Ingeniería en Innovación Tecnológica en la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la UAPCO. En este video hablaré sobre sistemas gestores de base de datos, qué son y para qué sirven, y me enfocaré en uno en específico. Bien, ahora, ¿qué es y para qué sirve un sistema gestor de base de datos? Bueno, pues en una conceptualización corta, diremos que es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos y nos sirve para definir, construir, manipular y compartir base de datos entre varios usuarios y aplicaciones. Como mencioné al principio, en este video hablaré sobre un sistema gestor de base de datos específico. En este caso es PostgreSQL. Para ello abordaremos 10 puntos que son importantes a describir en este sistema gestor de base de datos. Principalmente presentaremos el programa, daremos una breve historia, hablaremos de características, limitaciones, ventajas, desventajas y llegado después de la teoría nos enfocaremos en el proceso de instalación, realizaremos algunas de sus operaciones básicas y como punto final comentaremos algunas de sus características especiales con respecto a otros sistemas gestores de base de datos. Ahora comenzaremos con nuestro primer punto en nuestra lista de actividades. Bien, nuestro sistema gestor de base de datos es PostgreSQL. Este tiene un modelo de datos relacional y es de código abierto, lo que quiere decir que para obtener una licencia no tenemos que pagar cuota alguna. Cuando hablamos de código abierto nos referimos a que cualquier persona puede modificar y distribuir el código fuente sin que tenga cargos algunos. Está basado en una arquitectura cliente-servidor y principalmente el proyecto de este sistema gestor de base de datos fue desarrollado en una universidad de California que fue dirigido por el profesor Michael Stonebaker. Como ya mencioné, este sistema gestor de base de datos surgió como el resultado de un proyecto llamado Postgres que fue desarrollado en la Universidad de California en Berkeley en el año de 1986. PostgreSQL está basado en C y es compatible en gran parte con el estándar SQL. Como ya estoy abarcando parte de la historia de PostgreSQL, es necesario mencionar algunas de sus versiones, desde que empezó a construirse, bueno, desde que fue lanzado por primera vez al mercado. Bien, la primera versión de PostgreSQL fue puesto en libertad para algunos usuarios externos en junio del año de 1989. Después de esto surgió la segunda versión, que fue lanzada en el año de 1990, con un nuevo sistema de reglas. La versión 3 apareció en el año de 1991 y en esta nueva versión ya se añadió un soporte para múltiples gestores de almacenamiento, añadieron también un ejecutor de consultas mejorada y un sistema de reglas reescrito. Después de esta versión surgieron algunas otras más, pero nosotros nos iremos hasta la versión Postgres 95 en el año de 1994, que fue cuando dos estudiantes llamados Andrew Yu y Julie Chen incluyeron SQL en Postgres para después liberar este programa en la web. En el año de 1996, el nombre del programa cambió a PostgreSQL, que es como lo conocemos hoy en día. Después de haber renombrado el sistema gestor de base de datos, siguieron surgiendo más versiones. Por ejemplo, la versión 6 en el año del 2004, la versión 7.4.6, la versión 8 y hasta hoy en día que hemos llegado a la versión 13. Mencionando esta última versión, que es la versión 13, concluimos nuestros puntos especiales en la historia de PostgreSQL. Y ahora nos corresponde abarcar parte de las características principales de PostgreSQL. Bien, PostgreSQL es una base de datos 100% ACID que se refiere a que soporta transacciones y la palabra ACID se divide en atomicidad, consistencia, aislamiento
y durabilidad. PostgreSQL soporta distintos tipos de datos. Además del soporte de los tipos base, también soporta datos de tipo fecha, datos monetarios, elementos gráficos, cadenas de bits y además permite la creación de tipos propios. Postgres incluye herencia entre sus tablas y por tal motivo es considerado entre los gestores de objetos relacionales. En él se pueden realizar copias de seguridad en caliente, que en inglés es Online Hot Backups. También cuenta con un sistema de encriptado vía SSL, o nos referimos al acceso encriptado vía SSL. PostgreSQL además tiene licencia gratuita, como hemos mencionado, y está disponible en Linux, en Unix, en Mac, en Solaris y en Windows. Estos solo son algunos de los sistemas operativos en los que PostgreSQL opera, pero son algunos de los más representativos. En el caso de Windows, algunas versiones no son soportadas en sistemas de 32 bits y tampoco en algunas de 64 bits. Dicho esto, es importante ahora enfocarnos en algunas de las limitaciones que podría tener PostgreSQL. En este caso, en pantalla están viendo una tabla en donde nos muestra algunas de las limitaciones representativas de PostgreSQL. Bueno, para la base de datos, el tamaño es ilimitado, que realmente no sería una limitación entonces, pero sí tenemos límites en cuanto al tamaño de una tabla. En este caso, el límite es de 32 terabytes, al igual que para las filas, que es 1.6 terabytes. Para el tamaño de un campo es 1.1 gigabyte, perdón. Y también tenemos un límite en cuanto al máximo número de columnas por tabla, que en este caso será 250 a 1600, dependiendo del tipo. Y no tenemos un límite en cuanto al número de índices por tabla. Bien, para seguir hablando de PostgreSQL, ahora mencionaremos algunas de sus ventajas principales. En este caso, la primera ventaja que tenemos, que es ideal para modelos de negocios de gran escala, es flexible para realizar investigaciones, pues la licencia es gratuita. Además, cuenta con flexibilidad y estabilidad. El código fuente está disponible para todos sin ningún costo. Es multiplataforma. También es importante mencionar que está diseñado para entornos de alto volumen y que además tiene una sintaxis SQL estándar que es fácil de aprender y de entender. Como todos sabemos, pues todo programa, al igual que tiene limitaciones, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. En este caso, las desventajas de PostgreSQL es que en comparación con MySQL es más lento en las inserciones y actualizaciones, ya que en este caso cuenta con cabeceras de inserción que no manejan SQL. El soporte en línea no es obligatorio y por lo tanto solo hay foros oficiales en donde se pueden consultar dudas y a lo mejor pues buscar respuestas, ¿no? También es importante mencionar que este sistema gestor de base de datos consume más recursos que MySQL y en algunos casos parte de algunas de sus comandos o sentencias tienden a no ser muy intuitivas. Bien, ahora lo que haremos será comenzar con la instalación de PostgreSQL. Lo primero que tenemos que hacer para descargar PostgreSQL es ir a un navegador. Yo estoy en este caso en Google Chrome y lo primero que debemos hacer es escribir en la barra de búsqueda PostgreSQL. Una vez que tenemos el resultado, pues nos vamos a la sección de descargas. Como pueden ver, ya accedimos y ahora vamos a elegir nuestro sistema operativo. Como se pueden observar, está Linux, MacOS, Solaris, BSD y Windows. En mi caso, elegiré Windows. Bien,
Ahora que ya estoy en esta parte de la descarga, para llegar a la descarga, podemos observar algo de información sobre las versiones de PostgreSQL, en donde para sistemas operativos de 32 bits, las versiones 13, 12 y 11 no estarán disponibles. Bien, ahora lo que debemos hacer es irnos a descargar el instalador. Le damos clic aquí y debemos elegir la versión que se adapte a nuestro sistema. En mi caso descargaré la versión 13.1 ya que mi sistema operativo es a 64 bits. Bien, esperamos a que nos dé. Ahora yo guardaré esta descarga en mi sección de descargas en mi computador. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar en lo que la descarga termina para posteriormente poder abrir el archivo. Ya se ha descargado nuestro archivo. Lo que necesitamos hacer es ahora abrir ese archivo. Esperamos a que cargue un momento. Listo. Ahora no sé si desaparezca, pero debería de aparecer una ventanita en donde daremos permisos para que la aplicación pueda instalarse. Y esperaremos en lo que la instalación comienza. Bien, ahora ya hemos logrado abrir el instalador. Lo que haremos será dar en siguiente. Listo. Seguimos en siguiente. 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 Se alcanzan a ver aquí hay una lista de configuraciones para la instalación. Le damos siguientes. Y ahora damos siguiente de nuevo. Y el instalador comenzará. La instalación comenzará. Bien. Ya que parte de la instalación ha terminado, ahora le vamos a dar un clic en terminar. Esta es una parte de la instalación. Vamos a darle en terminar. Nos arrojará esta nueva pestaña. Bueno, aquí lo que haremos es seleccionar nuestro servidor o donde estaremos trabajando. En este caso voy a elegir el PostgreSQL con el puerto 5432. Le vamos a dar en Next. Esperamos un momentito. Listo. Ahora, dentro de esto debemos instalar, nos pide instalar al menos una cosa. En este caso, vamos a instalar esta parte que estoy poniendo, en donde dice Special Extensions. Vamos a elegir esa opción y vamos a dar en Next. Aquí igual daremos en Next. Si se fijan es el paquete que instalaremos, entonces voy a dar en Next. Esperamos igual un momento. Listo. Ahora seguimos dando en Next. Esperemos a que nos cargue. Bien, ahora esta es la licencia de la instalación del software, así que daremos en aceptar. Aceptamos y ahora le daremos en Create Special Database y damos en Next. Volvemos a dar Next. El Postgres, aquí en el Postgres SQL es el nombre del usuario que tendrá nuestro localhost en este caso para empezar a crear las bases de datos y estableceremos una contraseña que se nos solicitará cuando nosotros intentemos entrar a nuestro software de SQL, Postgres SQL. Damos clic en Next, damos clic en Install, esperamos un momento en lo que se nos instala esta parte del software. Bien, ahora daremos en sí. Listo, se nos mostraron unas pestañas emergentes, pero solo debemos darle que sí. Esperamos, ya casi está por terminar la instalación.
de esta parte del software. Y listo, ahora solo daremos en Close. Daremos clic en Finish, o sea, terminar. Y ahora ya estaríamos con esto acabando de instalar Postgres SQL. Instalado Postgres SQL. Para entrar a la interfaz lo que tenemos que hacer es ir a nuestro inicio en Windows y buscar entre los programas la carpeta de Postgres SQL, en este caso es Postgres SQL 13. Le doy en PG Admin 4 en mi caso. Esto se abrirá en Google Chrome porque mi buscador predeterminado es este. Listo. Ya estando dentro de esta interfaz, lo que tenemos que hacer es dar clic en Servers, después en Postgres SQL 13. Y para crear una base de datos, nos iremos directo ahí a crear una base de datos. Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho sobre Database, Create Database. Esperamos, ponemos un nombre a la base de datos, por ejemplo, le pondremos alumnos, le damos en Save, guardar. Esperamos nada más a que esta base de datos se guarde dentro de nuestro Postgres SQL. Tarda un poquito. Listo, ya está. Si se pueden ver, aquí dice alumnos, le damos clic izquierdo y ya se nos cargará. En este caso, para generar tablas dentro de una base de datos, lo que tenemos que hacer es ir a esquemas y le daremos en tables. Como pueden ver, si le doy clic izquierdo no se me muestra nada, pues aún no tengo creada ninguna tabla dentro de esta base de datos. Lo que tenemos que hacer es dar clic derecho, Create Table, y ahora pondremos el nombre de la tabla. En este caso pondré personas, tabla personas, y crearemos las columnas donde dice columns. Le daremos más, crearé una columna con el nombre id, con el tipo de dato integer y será nuestra llave primaria. Después crearé otra más que llevará el nombre, el tipo de dato chart, y crearé una más con el nombre edad con el tipo de dato integer. Listo. Ahora ya hemos creado estas tres campos o columnas y le daremos save. Listo. Ya se nos ha creado la tabla personas. Si alcanzan a ver aquí en tables, ahora ya está la tabla personas. En las columnas pues tenemos id, nombre y edad. Lo que tenemos que hacer para insertar datos en una tabla es dar clic derecho e ir a script, dar en insert en este caso. Y como pueden ver, ya se nos está cargando pues una sintaxis predeterminada. En este caso inserinto es conocida pues en SQL. Public se refiere a que está dentro de los públicos y el nombre de la tabla, que en este caso es personas. Bien, ya que estamos, bueno, ya hemos llegado acá, ahora lo que tenemos que hacer es insertar los datos. Para los datos de tipo int no hay problema si los dejamos sin comillas simples, pero para los de tipo carácter, en este caso como lo es nombre, sí tenemos que ponerlo entre comillas simples. Por ejemplo, pondremos Juan, y edad vuelve a ser de tipo entero, entonces por lo tanto no requiere de comillas simples. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar esto para hacer varias inserciones. En este caso le cambiaré el ID porque ya tenía yo un registro, entonces en este caso se llamará, por ejemplo, Carlos. Edad 23 años. Listo. Ahora lo que hacemos es ejecutar en la parte de arriba. Si no hay ningún error, bueno, si no hay ningún error nos dirá esto, ya se ha hecho bien la inserción. Lo que tenemos que hacer para consultar los datos dentro de esta tabla es ir a dar clic al nombre de la tabla en donde dice View Edit Data y le damos All Rows. Y en este caso esto funciona como un Select Front, o sea, una selección para la tabla personas. Y si podemos ver, ya están aquí nuestros registros. Tenemos el registro 1 como Pedro,
en un ID de 1, 2 y 3. Juan Carlos, edad 19, 18 y 23. Después, ¿qué se puede hacer para generar alguna actualización? Pues igual en este caso podemos hacer actualizaciones desde los scripts, por ejemplo, update. En este caso podremos hacer una actualización. Listo. Lo que tenemos que hacer para, por ejemplo, hacer una actualización, podemos elegir un nuevo ID. Em, el nuevo ID debería ir entre comillas simples. Por ejemplo, le pondré 6. Cuando en este campo la columna, el nombre de la columna en la cual nos queremos referir se va a cambiar, la tenemos que poner entre comillas dobles y le pondremos nombre. Ese es el nombre de mi columna. Cuando el nombre sea igual y entre comillas simples, por ejemplo, Juan, en este caso tengo un registro llamado Juan, y si le damos acá, si todo está bien, no nos debería marcar ningún error. Listo, ya se nos ha generado esa actualización. Y ahora si vamos a personas y nos metemos en View Edit Data a Rows, nos daremos cuenta que, mientras que carga, ya quedó. Como nos damos cuenta, Juan se ha editado. Estaba primero en el ID número 2, pero ahorita ya está en el 6. Bien, eso es en cuanto a una actualización. Ahora, al igual que la actualización y la inserción, también hay scripts ya definidos. Por ejemplo, un select, en este caso. Esperemos a que cargue. Y acá, igual que pues, las otras scripts, ya también vienen predeterminadas algunas cosas. Por ejemplo, vamos a seleccionar el nombre de personas cuando, por ejemplo, el ID sea igual a 3, que creo que sí que tenemos todavía en la tabla. Cuando el ID sea igual a 3, y le vamos a poner acá. Si todo está bien, no debería haber ningún error. Y por acá ya se nos deberá mostrar la tabla. Listo. Como pueden ver, seleccionamos el nombre cuando el ID es igual a 3. Bien, hacer una consulta es muy sencillo, es prácticamente la misma sintaxis de SQL. La única diferencia es que acá, por ejemplo, el campo o la columna a la que queremos referirnos debe ir encerrada entre comillas dobles. Después, pues esta es una selección en cuanto a algo general. Podemos poner punto y coma acá. Podemos poner de nuevo la coma. Y aquí en este caso seleccionaremos toda la tabla. Y aquí nos falta el campo edad. Seleccionaremos toda la tabla con esta función. Esperemos que todo esté bien. Y bien, como podemos ver, tenemos dos registros solamente, Carlos y Juan, y ya se nos muestran. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Podemos eliminar un registro con los scripts igual, dando en delete. Aquí en delete esperamos a que cargue un poco. Esto tarda en cargar porque tenemos que estar conectados a internet para poder hacer diferentes actualizaciones y eliminaciones. Bien, ahora vamos a borrar de la tabla personas el registro cuando el campo nombre sea igual a, entre comillas simples, Juan, eso no hay que olvidar las comillas simples. Entonces dice, borra de la tabla personas a Juan, toda la columna donde está Juan, cuando el nombre, pues obviamente sea igual a Juan. Entonces damos en correr, esperemos que todo esté bien y listo. Ahora lo que podemos hacer es ir otra vez a la tabla, damos clic derecho e ir otra vez a View Data, al Rows, y aquí ya solo deberíamos tener un único registro. Le damos, esperamos a que cargue.
Y listo, ya se nos están cargando los resultados y como podemos ver ya solo tenemos un registro que en este caso es Carlos, nada más tenemos el registro. También podemos hacer consultas o bueno, selecciones y eso desde la base de datos. En este caso, para hacer eso tendríamos que dar clic derecho sobre la base de datos y darle en Query Talk. Esperamos nada más a que cargue. Listo, ya cargado. Para hacer una selección acá es prácticamente la misma sintaxis que la del query que hicimos hace un momento. Entonces, select from, por ejemplo, tenemos que poner asterisco from, o sea, estamos seleccionando la tabla. En este caso seleccionaremos la tabla personas. Y daremos clic para que se nos corra la instrucción. Y listo. Como podemos ver, ya tenemos aquí la tabla personas con los registros que tenemos. Bien, pues con esto concluiríamos pues el uso de PostgreSQL. Ya vimos algunos ejemplos, a ver, déjenme poco. Miren, vimos la inserción, la actualización, de acuerdo a los scripts. Ya si queremos hacerlo desde la base de datos, o sea, picando clic derecho sobre la base de datos, pues ya podemos hacer una eliminación o una creación de una tabla ocupando pues la sintaxis del script que podemos ver. Aquí podemos crear un script, el delete, el insert, el select y el update. Por último, creo que es importante también mencionar que en este caso tenemos un manejo de usuarios en cuanto a Postgres. En mi caso yo solo tengo uno. Cuando instalamos Postgres SQL, solo creamos un usuario. Como podemos ver acá es Postgres. Bien, bueno, pues con esto estaríamos terminando los ejemplos y la instalación de PostgreSQL. Bien, como punto final de nuestras actividades para este video, hablaremos de las características especiales con respecto a otros sistemas gestores de base de datos. En este caso, se mencionó que son las online backups, en este caso que son copias de seguridad en línea. Le damos en backup para crear una copia de seguridad. Lo que tenemos que hacer es ir a la base de datos, dar clic derecho y darle el backup. En este caso elegimos el nombre de la carpeta donde se guardará. Por ejemplo, yo en mi caso ya no haré el backup porque ya lo he hecho. Entonces en format lo dejamos como constant. En encoding no lo dejamos tal y como está. No seleccionamos nada. Y en role name lo dejamos en PostgreSQL. En este caso nada más le pondré, por ejemplo, alumnos, y con eso le damos en backup y con eso ya se estaría generando una copia de seguridad. Como podemos ver, aquí nos dice que ya se está generando, y con esto sería una de las ventajas de PostgreSQL con respecto a otros sistemas. Y también podemos restaurar obviamente esa base de datos. En este caso no lo haré, pero nada más es cuestión de elegir acá en este caso es con el directorio y algunas cosas. Aquí por ejemplo seleccionamos el nombre donde guardamos anteriormente la base de datos o el backup, donde hicimos el backup, y que ya con eso estaríamos acabando de hacer un restart. Las conclusiones para este video son que PostgreSQL tiene una sintaxis algo sencilla. Solo es cuestión de cuidar nuestras comillas dobles, las comillas simples, y con eso estaríamos logrando hacer inserciones, actualizaciones, eliminaciones en una tabla y en una base de datos. Bueno, sin más por el momento, me despido. Gracias por ver este video y hasta luego.